este episodio vamos a cubrir los capítulos 8, 9 y 10 de Primer Nefi. Voy a ser un poco más breve de lo que normalmente sería en una semana de un episodio. Mi padre falleció hace solo un par de días y era una leyenda de hombre. Y basta con decir que voy a estar un poco ocupado esta semana, por lo que tengo que acortar esto un poco. Pero como que funciona para nosotros, porque voy a gritar, por cierto, al mejor padre de la historia, Jeff Matson, pero funciona para nosotros porque tenemos el sueño de Lehi. En el sueño de Lehi tenemos dos relatos diferentes. Lo tenemos primero con Lehi aquí en el capítulo 8. Y más tarde, a partir del capítulo 11, empezamos a ver el relato de Nefi. Y el relato de Nefi es mucho más profundo. Va a cubrir mucho más sobre los significados. Va mucho más allá del relato de Lehi. Eso no significa que Lehi no tuvo la misma visión, pero la descripción viene de Nefi. Y así él da su descripción de todo lo que vio. Así que lo que voy a hacer en este episodio es que al menos voy a sentar las bases del sueño de Lehi. Esta es una parte muy importante de las Escrituras. Y no es solo cuestión de, quiero decir, ciertamente es cuestión de identificarnos en él y entender al adversario, entendiendo aferrarse a la barra de hierro, mirándonos a nosotros mismos como individuos, tratando de llegar al árbol de la vida. Pero creo que hay algo más, y quiero darles mi opinión sobre lo que veo en esta visión. En primer lugar, creo que tenemos que comparar esto con un par de otras cosas. Bueno, al menos en este episodio, vamos a centrarnos principalmente en una cosa, y esa es la historia de la creación. Es muy similar. Tenemos el árbol de la vida aquí en el sueño de Lehi. Luego, por supuesto, tenemos el árbol de la vida en la historia del jardín del Edén. Y así, si empezamos a sacar algunos paralelismos aquí, empezamos a ver algo. Y para mí, después de estudiar esto, lo que veo es una imagen especular de la historia de la creación, y especialmente de la historia del jardín del Edén, donde la historia de la creación del jardín del Edén se trata de construir hasta ese punto de estar en el Edén, y luego tener la caída, ¿cierto? Y ser arrojado al solitario y lúgubre mundo. Y un poco más en este final del sueño de Lehi, lo que tenemos es casi como el quiasmo, ¿cierto?, de la historia del Edén, donde llegamos a la caída, y luego con el sueño de Lehi comenzamos a movernos de regreso hacia el árbol de la vida a través de una existencia temporal, una existencia carnal, aquí, separados de él. Así que es muy parecido a segundo Nefi también, ¿verdad? Adán cayó para que los hombres pudieran ser. Eso es parte de la historia del jardín del Edén. Y los hombres son para que puedan tener gozo. Y esa es la historia del sueño de Lehi. Y vamos a ver esa palabra exacta aquí. De hecho, veremos feliz y alegría en este relato del sueño de Lehi. Así que empecemos aquí en el capítulo 8 y veamos lo que podemos encontrar aquí y tal vez ayudarles a ver esto de una manera un poco diferente. Aquí en el versículo 1 dice que es algo muy extraño. Es como cuando Nefi dice, ya saben, y mi padre habitó en una tienda. Esto es solo arrojado aquí. Parece que no tiene nada que ver con nada. Estamos recibiendo una introducción a este sueño. Y aquí en el versículo 1 dice, y sucedió que habíamos reunido todo tipo de semillas de todo tipo, tanto de grano de todo tipo, y también de las semillas de la fruta de todo tipo. ¿Por qué pone esto aquí? Sabes, no estoy seguro de ello, pero déjame darte mis pensamientos sobre esto. Y el versículo 2, y sucedió que mientras mi padre permanecía en el desierto, nos habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño. O en otras palabras, he visto una visión. Un par de personas me han comentado que uno de los títulos que le di a uno de los videos hace un tiempo era el sueño anterior de Lehi. Y me dijeron, bueno, eso fue una visión. Él no estaba dormido. Bueno, la visión en la que me estaba centrando era él de vuelta en su casa donde se había dormido posiblemente, o no importa. Pero aquí ves esto es un hebraísmo. Es una forma de escribir una herramienta literaria aquí. Pero él dice, he aquí, he soñado un sueño.
o en otras palabras, he visto una visión. Así que, de nuevo, es muy nebuloso lo que siempre pasa con estas cosas, ya sea el libro de Apocalipsis, ya sea Nefi, que dice que es llevado, y ni siquiera está seguro si está en el cuerpo o no. Estas son experiencias espirituales, y así es algo muy extraño para nosotros. No somos conscientes de lo físico, ¿verdad? O no son conscientes de lo físico en este momento. No lo saben. Esto es un sueño. Están dormidos y están soñando. Esto es algo que parece tan real que ellos se sienten como si estuvieran despiertos. ¿Estaban despiertos? A veces es difícil decir exactamente lo que está pasando aquí. Pero dice aquí en el versículo 3, y he aquí, a causa de lo que he visto, tengo razón para regocijarme en el Señor, a causa de Nefi y también de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus simientes serán salvos. De acuerdo. Un par de cosas aquí que han sentado las bases aquí para el sueño de Lehi para nosotros. Número 1, porque han recogido todo tipo de semillas de todo tipo y las semillas de frutas de todo tipo, ¿verdad? Siempre tendemos a pensar en esto como, ya sabes, otra vez, oh, esto sucedió aquí, y luego esto sucedió, y fuimos esto, y luego nosotros, y luego Lehi tuvo su sueño. Eso no es lo que sucede, ¿no es así? Quiero decir, este es Nefi, 30 años después, o más, escribiendo lo que quiere escribir justo antes de hablar del sueño de Lehi. Entonces, ¿por qué hace eso? Esto es lo que pienso al respecto. Si nos fijamos en el capítulo 2 del Génesis, donde tenemos una versión diferente, la historia de la creación, ¿verdad? Vemos algunos elementos aquí que van a empezar a aparecer en el sueño de Lehi. Y así tenemos, por ejemplo, en el versículo 5, después de que tenemos las generaciones del cielo y la tierra. Así que eso es probablemente un autor diferente, posiblemente entrando en ese punto. Pero dice en el versículo 5, y toda planta del campo, antes que estuviera en la tierra, y toda hierba del campo, antes que creciera, porque Jehová, Dios, no había hecho llover sobre la tierra. Y no había hombre que labrase la tierra ni que guardase el huerto, que también es una palabra para lo que hacían los sumos sacerdotes en el templo, cuando administraban las ordenanzas y los rituales, etc. Así que, si nos fijamos en esto aquí en la historia de la creación, empezamos a tener esta idea de las plantas. Y recuerde que en el capítulo 1 del Génesis se habla de cómo las plantas y los árboles y cómo todos ellos se duplican a sí mismos después de cada uno de sus tipos, ¿verdad? Así que todo es traído, todo es regenerado, ¿verdad? La semilla de un roble va a crear un roble, y etcétera. Así que creo que eso es lo que Nefi está haciendo aquí. Está trayendo la historia de la creación, y vamos a ver elementos de esa historia y de la historia del jardín del Edén. Pero de alguna manera, en forma de espejo, está volviendo al árbol de la vida, donde nos alejamos de Dios. Ahora estamos tratando de volver a Él. Y luego aquí en el verso 3 del capítulo 8 de primer Nefi, él dice que, y también muchos de su semilla, incluyendo a Nefi y Sam, serán salvos. Así que todo esto se trata de siendo salvados por el Redentor. Todo esto está preparando a Cristo en este sueño. Recuerden que mucho de esto es, sí, tenemos la idea en este sueño que es todo acerca del futuro, ¿verdad? Tiene motivos para estar molesto porque Lamán y Lemuel no van a venir, y empiezan a hablar de los gentiles y la semilla de Nefi y el pacto e Israel, casa de Israel, etcétera, etcétera, todo sobre el futuro. Eso no significa que el entorno de Lehi y su pasado no hayan jugado un papel en este sueño. Y les mostraré lo que quiero decir en un momento. Así que él dice en el versículo 4, pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo en gran manera a causa de vosotros. Porque he aquí, pensé que vi en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre, o un mundo oscuro y lúgubre, ¿verdad? Al que Adán y Eva fueron arrojados después de la caída. Y sucedió que vi a un hombre, y estaba vestido con una túnica blanca, y vino y se paró frente a mí. No voy a decir quién es este hombre. La mayoría dirá que probablemente es el Salvador. Algunos incluso dicen que podría ser Satanás, guiándoles en el solitario y lúgubre mundo. Parece, o podría ser una hueste angélica que está guiando a Lehi aquí a través de esta visión.
Eso es algo muy, muy común de tener en estas visiones apocalípticas. Pero a pesar de todo, si pensamos en esto como una especie de quiasmo o una imagen especular de la historia del jardín del Edén, es probablemente uno de los personajes que encontraríamos allí, ¿verdad? Cualquiera de los personajes que encontraríamos allí, y muy bien podría ser el Salvador guiándonos a donde tiene que ir también. Y sucedió que me habló y me ordenó que lo siguiera. Y aconteció que mientras le seguía, me vi en un desierto oscuro y lóbrego. Así que tenemos un mundo oscuro y lúgubre, un desierto oscuro y lúgubre, un desierto oscuro y lúgubre, ¿verdad? Muy similar a la caída de Adán y Eva. Y después de haber viajado por el espacio de muchas horas en la oscuridad, comencé a orar al Señor que tuviera misericordia de mí, según la multitud de sus tiernas misericordias. Ahora, por supuesto, esto es nosotros, ¿verdad? Quiero decir, pensamos en primer lugar cómo Ley maneja esto. Él está pasando por el mundo oscuro y lúgubre. Muchos otros van a pasar por el mundo oscuro. ¿Qué van a hacer? Ley llega a Dios, ¿verdad? Él alcanza a Dios para buscar ayuda y misericordia, para ayudarlo a salir de esta situación. Así que todos nos encontramos en el mundo aquí, en el mundo oscuro y lúgubre. Y Lehi nos está dando el ejemplo de que cuando nos encontremos en esa posición y estemos atascados y nos estemos ahogando en la oscuridad o lo que sea, que debemos alcanzar al Señor y buscar su misericordia, buscar la expiación en nuestras vidas. En el versículo 9, y sucedió que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer feliz a uno. Así que tenemos la terminología que es un poco más reciente en la iglesia, sobre el plan de felicidad. Creo que esto tiene mucho que ver con esto. Esta escritura exacta aquí, cuyo fruto era deseable para hacernos felices. Así que empezamos este capítulo con fruta y semilla y todos los diferentes tipos de plantas que puede haber. Y aquí estamos empezando a seguir con las palabras de Nefi acerca de un árbol y un fruto que es deseable para hacernos felices. En otras palabras, la felicidad aquí, la forma en que lo veo, está siendo contrastada con el oscuro y lúgubre mundo. Así que es, oye, estás en el mundo oscuro y lúgubre, Lehi, has tendido la mano, te estoy dando mi misericordia. Y la forma en que lo hace es mostrándole el árbol de la vida y el fruto de ese árbol de la vida. Así que esa es la forma en que somos extraídos del mundo oscuro y lúgubre. Y aconteció en 11 que salí y comí de su fruto, y vi que era más dulce que todo lo que jamás había probado. Es interesante, porque Eva en realidad dice que del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Sí, y vi que su fruto era blanco, que excedía a todo lo blanco que jamás había visto. Así que el blanco es un representante de la gloria, y es una representación de la pureza, ¿verdad? Y fuerza y virtud. Y así, por cierto, en el libro de Mormón, la forma en que lo veo, esa es la forma en que siempre se utiliza, independientemente de lo que están hablando. Llegaremos a eso más adelante. Así que en 12, él dice, y al participar de su fruto, llenó mi alma de un gozo sobremanera grande. Ahí está nuestra palabra alegría, ¿verdad? Adán cayó para que los hombres pudieran ser, y aquí nos estamos moviendo de nuevo a alegría, ¿verdad? Y esto se relaciona con el capítulo 2 de Segundo Nefi. Y el gozo es interesante porque él participa del fruto aquí. Y recuerden que, incluso en el libro de Apocalipsis, hay un libro del que uno debe participar, ¿verdad? Y así cuando consumes cosas, lo estás aceptando. Con el libro sería, lo he leído y lo he digerido, y es una parte de mí. Lo he consumido. ¿En qué estamos pensando con la fruta? Es el mismo tipo de cosa, el mismo tipo de visión. Él está participando de la fruta y la está digiriendo y aceptando. Y se convierte en una parte de él. Es algo así como lo que hacemos con un sacramento, ¿cierto? Cuando tenemos el sacramento y participamos del pan y del agua, hay una razón para consumir eso, porque es una representación de que lo estamos aceptando y que lo estamos consumiendo
y se está convirtiendo en parte de nosotros. La otra cosa a notar aquí con la palabra alegría es que es muy similar a la palabra Ashera. Y Ashera es una forma de hablar de un árbol en hebreo, ¿verdad? Y entonces, en un sentido, gozo es el árbol o el fruto del árbol. Por lo tanto, empecé a desear que mi familia también participara de ella, porque sabía que era deseable por encima de cualquier otro fruto. Así que en la historia de la caída, Eva dice, y Satanás había dicho, esta es muy deseable, ¿verdad? Una fruta muy deseable también. Así que aquí tenemos un paralelo a eso, pero una imagen volviendo a la fruta, donde ahora estamos participando del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del bien y del mal. Así que esto también es deseoso, pero es deseoso de una manera mucho más elevada, de una manera mucho mejor. Después de la caída, ir por el fruto del árbol de la vida. Y en el versículo 13, vamos a recorrer este capítulo aquí, y volviendo mis ojos en derredor, para descubrir quizá también a mi familia, vi un río de aguas, y corría a lo largo, y estaba cerca del árbol del cual yo participaba de la fruta. Así que volvemos a Génesis 2, por ejemplo, tenemos una historia sobre los 4 ríos que salen del árbol de la vida, básicamente, ¿verdad? Que van a salir y llegar a todo el mundo. Aquí tenemos un río, pero no es necesariamente un buen río, ¿verdad? Así que, de nuevo, una especie de imagen especular de esto. Y miré para ver de dónde venía, y vi su cabecera un poco lejos, y en su cabecera vi a tu madre, Sariá, y a Sam y a Nefi, y ellos se pararon como si no supieran a dónde ir. Este es otro ejemplo de si es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y entonces esto es como, no, está bien, necesitamos reunir a Saria y su familia con Lehi en el árbol. Porque para todos nosotros, incluso yendo más allá del matrimonio, ¿verdad? No es bueno para ninguno de nosotros estar solo. Empezamos como individuos. Siempre mantenemos una individualidad con el sacerdocio aarónico, la ley inferior. Pero tenemos que graduarnos también a una ley superior de familia y comunidad. Y esa es nuestra representación aquí de las leyes superiores e inferiores. Así que él echa sus ojos en busca de Lamán y Lemuel. Y aquí en el versículo 18 dice, y sucedió que los vi, pero no quisieron venir a mí y participar del fruto. Así que de nuevo, aquí en el capítulo 2 de Génesis y en el capítulo 1 de Génesis tenemos el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Vamos a escuchar más y más en el relato de Nefi exactamente de qué se trata. Pero la conclusión es, no estoy seguro de si debo ir sobre eso ahora, pero digamos que todo combinado es la doctrina de Cristo. Ese es el árbol de la vida, la doctrina de Cristo. Podemos resumirlo de esa manera tal vez. Y así Lamán y Lemuel no vendrán a ellos, no vendrán a Lehi y su familia, el resto de la familia. Entonces, ¿a qué no vendrán? Una vez más, tenemos esta idea de solo mirar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Árbol de la vida, edificio grande y espacioso. Bueno, malo. ¿Verdad, verdad? La justicia más pura es Cristo. Pero creo que hay más que eso. Para mí, miro eso. Y si seguimos en la línea de lo que hemos estado hablando hasta ahora con el libro de Mormón, vemos que Lamán y Lemuel no aceptan a Cristo. No lo aceptan en sus vidas. Tienen un problema con ello. Son quizás deuteronomistas. Y en esa teología, en su doctrina, puede haber un Mesías, pero es un Mesías político. Y no hay un Hijo de Dios. Van a rechazar la doctrina del Hijo de Dios, que es el núcleo de la doctrina de Cristo. Así que esto es algo que ya ha estado sucediendo, si ese es el caso. ¿No es así? Naturalmente Lehi vería esto en su sueño porque Lamán y Lemuel no han aceptado la doctrina de Cristo en su vida y no van a participar del fruto. En el versículo 19, y vi una vara de hierro que se extendía a lo largo de la orilla del río y conducía al árbol junto al cual yo estaba. Esto es algo interesante porque aparentemente parece, no lo sé con seguridad, pero lo he leído, que había una vara de hierro que subía al monte del templo y llegaba al templo. Así que subías por un camino y allí había una vara de hierro. Te aferrabas a ella
y subías al templo. He leído que por los estudiosos, Sud. No sé con certeza si eso es cierto en cuanto a la evidencia arqueológica, así que no puedo respaldar eso, pero es posible que desee buscar eso. Se me acaba de ocurrir. Y también vi un camino recto y estrecho que venía junto a la vara de hierro y hasta el árbol junto al cual yo estaba. Y también conducía por la cabecera de la fuente a un campo grande y espacioso, como si hubiera sido un mundo. Así que piensa en Juan el Bautista aquí. Él está diciendo que este camino aquí es recto y estrecho. Y así cuando pensamos en Juan el Bautista clamando en el desierto, preparad el camino, haced sus sendas rectas o estrechas. Es el camino estrecho, el camino a Dios, el camino al progreso en nuestras vidas, el camino al crecimiento. Es estrecho. Tiene que serlo. Eso tiene todo el sentido del mundo. No puede ser un camino ancho donde todo está bien, puedo tolerarlo todo. Eso no tiene sentido. Eso no es progreso. Progreso es reducirnos para parecernos más al ejemplo del Salvador. Y en el versículo 21 dice, y vi innumerables muchedumbres de gente, muchas de las cuales se adelantaban para alcanzar el camino que conducía al árbol donde yo estaba. Así que ahora empezamos a ver a toda esta gente tratando de acercarse. Todos nosotros. He visto que se dice que son los descendientes de Lamán y Lemuel. Tal vez. Creo que somos todos nosotros, ¿verdad? Todos, obviamente, estamos atravesando el solitario y lúgubre mundo y tratando de, bueno, no siempre tratando, pero algunos de nosotros a veces estamos tratando de alcanzar el árbol de la vida. Y para hacerlo, tenemos que aferrarnos a esa vara de hierro. He tenido momentos en mi vida en los que probablemente me he dejado ir un poco. Una vez en mi vida me dejé ir un poco. No muy lejos de eso, ¿verdad? No estaba tan lejos de ello, pero solo un poco, ¿verdad? Y afortunadamente no me fui donde me perdí. Pero mucha lectura, muchas cosas en internet al principio de mi vida, 20 años, y me dejé ir un poquito. Me solté un poquito. Y afortunadamente me he agarrado firmemente de nuevo a eso. Entonces Lehi dice, y sucedió que ellos salieron y comenzaron en el camino que conducía al árbol. Y sucedió. Así que esto está bien. Estamos en nuestro camino hacia adelante. Puedo ver esto. Esto es gente que podría estar interesada en la verdad, que tal vez son miembros de la iglesia. Pero están comenzando el camino que llevaría a El Salvador. Piensa en la procesión, ¿verdad? Pasó la procesión. Y sucedió que se levantó una niebla de oscuridad. Bueno, ¿qué tenemos en Génesis 2, verdad? Dice aquí en el versículo 6, pero subió una niebla de la tierra y regó toda la faz de la tierra. Así que usted puede ver de nuevo cómo estamos recibiendo este paralelismo en la historia del jardín del Edén y el sueño de Lehi. Eso viene del otro lado. Sí, incluso una gran niebla de oscuridad, en tanto que los que habían comenzado en el camino perdieron su camino, que se alejaron y se perdieron. Esa niebla parece ser cada vez más espesa, ¿verdad? Piensa en un barco en medio de la niebla y se pierde. La niebla está ahí para confundirnos. ¿Has estado alguna vez en una niebla muy densa cuando conduces? Muy densa. Y puedes ver tal vez 6 o 7 metros delante de ti. Y tienes que aferrarte a la carretera si puedes verla. Y esa es la única manera que usted sabe dónde, usted sabe qué camino tomar, es mirando hacia abajo en esa carretera. En 24. Y sucedió que vi a otros presionando hacia adelante, y ellos salieron y se agarraron de la punta de la vara de hierro, y ellos presionaron hacia adelante, a través de la niebla de oscuridad, aferrándose a la vara de hierro, hasta que ellos salieron y participaron del fruto del árbol. Bien, entonces ellos han avanzado y han aceptado la doctrina de Cristo y la han consumido, ¿verdad? La han hecho parte de su vida. Tienen confianza. Tienen fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero a diferencia de decir, creo en Jesucristo y estoy salvado, ¿verdad? Eso no es lo que sucede necesariamente. Necesitamos seguir consumiendo el fruto del árbol de la vida. En 25 dice, y después que hubieron comido del fruto del árbol, volvieron los ojos como avergonzados. Creo que este es un principio muy fuerte en el que a veces no pensamos lo suficiente,
especialmente en estos días de redes sociales e Internet. La vergüenza es una parte crucial de la persuasión. Y es una parte crucial de nosotros Serping, ¿verdad? Y así, si nos sentimos avergonzados de algo, es mucho más fácil renunciar a algo o cambiar de opinión y tal vez incluso ir en contra de lo que habíamos dicho o creído. Porque queremos sentirnos queridos, queremos sentirnos parte de una mayoría que puede hacernos sentir avergonzados. Esto va directamente al corazón de la preexistencia y la guerra en el cielo. Nunca ha cesado, ¿verdad? En la guerra en el cielo, Lucifer es llamado el acusador. Y eso es lo que veríamos aquí con la vergüenza. Cuando te lanzan nombres y te ponen en un cierto colectivo, en una cierta posición. Esas acusaciones vienen a ti y no quieres ser ninguna de esas cosas. Y entonces empiezas a inclinarte más hacia aquellos que están causando la vergüenza. En el verso no. Y puse también mis ojos en derredor, y vi al otro lado del río de agua un edificio grande y espacioso, que estaba como en el aire, muy alto sobre la tierra. ¿Qué es esto? Empezando, ¿por qué está tan alto sobre la tierra? ¿Verdad? Porque está hinchado, ¿verdad? Es como Jesús hablando del pan con levadura que se hincha. Es el orgullo, ¿verdad? Es el orgullo del mundo, pero es un edificio. ¿Y qué podría significar eso para Lehi? ¿Y qué podría significar para nosotros? Bueno, retrocedamos un poco más hasta la época del comienzo de la historia de los jareditas en el libro de Mormón, hasta la Torre de Babel. ¿Y qué era eso? Eso era un edificio que iba a ser construido más y más alto para alcanzar a Dios. Era un asunto de orgullo. No necesito seguir lo que Dios dice. Puedo construir una torre para llegar allí. Puedo rodear todos los requisitos. Puedo ir alrededor de la fe al igual que Corijor y Sheróm y Nehor. Muéstrame una señal primero. ¿Verdad? Muéstrame la señal primero. Porque voy a sortear todo este asunto de la fe y todo este asunto de los requisitos e ir directo al cielo, directo al conocimiento, directo a la certeza de todo. Esa es la Torre de Babel. Ese es el gran y espacioso edificio. Es un templo del mundo que quiere revertir nuestro progreso y quiere revertir el plan de salvación de poner la señal delante de nuestra fe. Pero para Lehi, no puedo evitar pensar que lo que está viendo allí es quizás Jerusalén, de donde está saliendo. Y en lo que Jerusalén se ha convertido, como vemos que es opuesta al árbol de la vida que es Cristo. Y si los que mandan en Jerusalén han rechazado la doctrina de Cristo, la han rechazado, entonces tiene todo el sentido del mundo que tengas a la ciudad de Jerusalén envanecida. Y la caída de la misma será grande, al igual que Jerusalén va a caer aquí solo unos 10 años más tarde, y la caída va a ser grande. E incluso podríamos pensar en la construcción precisa de Seir. No te asustes, pero podría ser el templo. En mi mente esa es la forma en que lo veo de todos modos, porque no estoy diciendo que eso es lo que es. Solo digo que en mi mente no dudo que Lehi vea algo así porque la religión se ha corrompido. Y de hecho, al igual que volver a la época de Isaías, estas reformas que se han hecho curiosamente, las reformas que se hicieron en la época de Lehi y bajo Josías, tenían un rechazo de algo en el templo. Y ese rechazo podría muy bien haber sido la Asherá, que ellos dicen, que al menos los deuteronomistas dicen, que la gente estaba adorando. Pero el Asherá allí podría ser el Asheratá, que podría ser un árbol. Eso es lo que me parece a mí. El árbol fue removido del lugar santísimo, porque representa a Cristo. Al igual que el Nahushán en el tiempo de Isaías fue eliminado y representa a Cristo. Así que si él está teniendo esta visión aquí sobre el árbol de la vida y sobre el gran
y espacioso edificio. Hubo un evento en el templo debido a la doctrina de los deuteronomistas, y la gente de Jerusalén, o una gran parte, aquellos en el poder, donde habían quitado una gran menorá, tal vez representando el árbol de la vida, fuera del Santo de los Santos y la destrozaron. Porque eso es lo que pasó, me parece a mí. Sabemos que algo llamado Ashera, que bien podría ser un árbol, fue removido del templo en ese tiempo. Y aquí Lehi está quizás reaccionando a esto y a lo que había sucedido, donde está usando el árbol de la vida como meta, y sin embargo puede haber sido lo que fue removido en su vida del templo. Y por supuesto está haciendo esto de una manera que es un espejo de una liturgia del templo, un diálogo del templo que ocurriría con la creación y la historia del jardín del Edén. Y por supuesto con una doctrina de Cristo que posiblemente habría sido removida en este tiempo. Ahora demos un paso más en esto y veamos si podemos ver algunos paralelismos aquí, si estamos viendo esto como una especie de quiasmo de una historia aquí, un quiasmo de una visión. Por cierto, la historia del jardín del Edén es una visión. No lo olvides. También es una visión que tuvo Abraham, que tuvo Moisés. Eso es una visión. Y si comparamos esto de nuevo y miramos el árbol de la vida en la historia del jardín del Edén, ¿qué es lo opuesto a eso? Y en el sueño de Lehi tenemos el árbol de la vida aquí. ¿Y qué es lo opuesto a eso? ¿Cuál es la otra opción? Bueno, por supuesto, en la historia del jardín del Edén tienes el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el sueño de Lehi tienes el gran y espacioso edificio. ¿Y qué representa el edificio grande y espacioso? Representa el orgullo. También representa las cosas que son carnales. Representaría cosas que son del individuo en cierto sentido. El orgullo consiste en mirarse a uno mismo. Es la forma pervertida de trabajar a través del sacerdocio arónico, es como yo lo vería. Y el árbol de la vida, siendo el Hijo de Dios, es el sacerdocio de Melquisedec, correcto, en la historia del jardín del Edén. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal sería más una representación de cosas que son aarónicas, de una ley carnal, como la que tenemos en la sección 84. Y hay una caída de una, tal vez una ley de Melquisedec. Tal vez estaban en el medio, en algún lugar en el jardín del Edén, hasta una ley carnal inferior. Y es lo mismo que sucedió con los hijos de Israel en el Sinaí. Se les ofreció el árbol de la vida, por así decirlo. Se les ofreció la ley de Melquisedec, la plenitud de las ordenanzas en el Evangelio. Y donde Cristo está en el mismo centro de eso ahora. Y ellos la rechazaron, tal como lo están haciendo Lamán y Lemuel. Y en su lugar tomaron una ley inferior, una ley carnal. Bueno, tomar eso y luego avanzar desde esa ley carnal es lo que se obtiene con el edificio grande y espacioso Jerusalén. ¿Verdad? Porque ellos han rechazado el árbol de la vida. Ellos han rechazado al Salvador, el Hijo de Dios. Es un término clave. Han rechazado al Hijo de Dios. Y el gran y espacioso edificio es lo que sucede cuando haces eso. Así que no estoy diciendo que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el gran y espacioso edificio. Estoy diciendo que en una imagen especular aquí estamos recibiendo la ley inferior y luego volviendo en nuestro viaje aquí como estamos en un estado caído, que el gran y espacioso edificio es el resultado de negar el árbol de la vida. Y tenemos esta imagen. Podemos ver que esto sucede. Recuerden que oímos acerca de la gente en Jerusalén burlándose de Lehi mientras predicaba. De nuevo, no enfatizamos esto lo suficiente. Está predicando sobre Cristo. Está predicando sobre Jesucristo. Y aquí vemos esto otra vez. Imagínense lo que fue su experiencia aquí en Jerusalén cuando estaba a punto de ser apedreado y rechazado por todos. Dice aquí en el versículo no. Y estaba lleno de gente. Este es el edificio grande y espacioso, tanto viejo como fino. Y estaban en actitud de burlarse y señalando con el dedo, acusando hacia aquellos que habían venido y estaban participando del fruto. Así que esto es lo que Lehi experimentó. Él ya había participado del fruto, en un sentido,
como profeta con la doctrina de Cristo cuando estaba en Jerusalén. Y sin embargo, él era como se burlaban de él por aquellos en el poder y muchos otros probablemente en Jerusalén por lo que predicaba, por lo que enseñaba, por el fruto del árbol de la vida, Jesucristo. Y después de haber probado del fruto, se avergonzaron. Es interesante cómo eso puede transferirse a alguien, ¿verdad? Cómo podemos influenciar los pensamientos de alguien, influenciar las emociones de alguien, influenciar la dirección de alguien, uno a otro. Por eso el camino es estrecho. Y se avergonzaron a causa de los que se burlaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos, y se perdieron. ¿Fue esta la experiencia de Lehi en Jerusalén? Había predicado a muchos. Jeremías había predicado a muchos acerca de Jesucristo, y muchos cayeron y fueron burlados. Y entonces ellos simplemente no querían lidiar con un escarnio en Jerusalén. Y entonces Nefi interviene aquí. Y ahora yo, Nefi, no hablo todas las palabras de mi padre. Y él va a seguir con su propia visión aquí después de la misma cosa del árbol de la vida. Pero dice que Lehi ve muchas multitudes que avanzan y vienen y participan del árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, y muchas otras multitudes que toman el otro camino, los dos caminos, ¿verdad? Toma el otro camino y terminan en el gran y espacioso edificio. Y si nos fijamos en la doctrina central de Cristo y la razón por la que se supone que debemos seguir su ejemplo, no es solo las bienaventuranzas, por así decirlo, no es solo nuestro comportamiento, pero es, creo de nuevo, mi opinión aquí es el ejemplo. Lo más grande que hizo fue el sacrificio en el jardín de Getsemaní. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo nos sacrificamos por los demás? ¿Cómo asumimos las cargas de los demás? ¿Cómo amamos a los que nos rodean? Porque eso es el fruto del árbol de la vida. Y si no estás hasta el final de eso, el sacrificio más puro, un sacrificio eterno que lo abarca todo, el ideal, entonces lo que estás haciendo es volverte hacia adentro en algún punto, hasta cierto punto. Al menos te estás volviendo hacia ti mismo, y eso es orgullo. Así que el sacrificio de Jesucristo en Getsemaní es exactamente el polo opuesto de mirar hacia nosotros mismos y lo que queremos. Así que Laman y Lemuel no participan del fruto. Y Lehi, como se nos dice aquí, los exhorta entonces con todo el sentimiento de un tierno padre, por supuesto, que escucharan sus palabras, que quizás el Señor sería misericordioso con ellos. De nuevo, creo que la clave está en entender qué les está exhortando a hacer. Bueno, los está exhortando a venir a Cristo, ¿verdad? Les está exhortando a que acepten la doctrina de Cristo. Tengan fe en la expiación, en el sacrificio de Jesucristo, y confíen en eso, ¿verdad? Y poner eso en la cima de su jerarquía de valores para que el Señor sea misericordioso con ellos, tal como lo fue con Lehi, al principio del sueño, ¿verdad? Donde Él va a través de la oscuridad, Él extiende su mano, y luego es bendecido con misericordia al ver el árbol, y luego hacer su camino hacia Él. Y luego pasaré al capítulo 9. No es tan corto como esperaba, porque más adelante en Nefi se habla un poco más sobre las diferentes planchas. Así que vamos a cubrir eso más adelante en la serie. Así que vamos a ir directamente al capítulo 10, y hay solo un par de puntos que quiero cubrir en esto. Primero, parece que Nefi, lo que está haciendo de nuevo, está escribiendo esto 30 años después o algo así, y está diciendo, mira, antes de que entre en todo acerca de mis hermanos y mi padre, y lo que va a pasar después, con las divisiones y las dificultades que van a tener en el desierto, necesito establecer esto un poco más. Y es interesante que esto es lo que él pone aquí, en este momento. Él dice, mira, estoy escribiendo esto. Él dice, para proceder con mi propia cuenta, este es el verso 1. Debo hablar algo de las cosas de mi padre y también de mis hermanos. Así que él está estableciendo un marco aquí para más de la relación entre él y creo que sobre todo con sus hermanos. Pero curiosamente de lo que habla aquí es las profecías sobre los gentiles y la casa de Israel.
Y quiere que esto esté en su lugar antes de que empecemos a avanzar con la historia, antes de que nos avance la historia. Así que habla de cómo Jerusalén, Ley dice que Jerusalén va a caer como el gran y espacioso edificio, que muchos serán exiliados a Babilonia y que luego regresarán y lo hacen unos 70 años después y luego reocupan y reconstruyen un segundo templo en ese momento, que es algo así como el templo que Jesús estaba en, pero modificado un poco del rey Herodes. Por eso lo llamamos el templo de Herodes. Y luego profetiza de nuevo, yendo justo después del ejemplo del árbol de la vida aquí. Regresa y dice que Ley dice que en 600 años habrá un profeta. Y él dice, esto es lo que él dice en el verso 4. Sí, aún 600 años desde el tiempo que mi padre dejó Jerusalén, un profeta levantaría el Señor Dios entre los judíos, aún un Mesías. ¿O qué significa eso? Significa un ungido que sería como un sumo sacerdote, o un rey, o ambos. O en otras palabras, y de nuevo, siempre está aclarando esto. Y creo que sé por qué. Creo que es porque en Jerusalén, al igual que más tarde e incluso hasta hoy, los judíos no creen que el Mesías sea Dios, ¿verdad? No creen en un Mesías divino. Así que continuamente obtenemos esta calificación aquí de Nefi y Lehi en cuanto a quién es el Mesías. Él dice, aún un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. No es solo un Salvador de los judíos, un Mesías político para Jerusalén y Judá. Y luego, como en el Nuevo Testamento una y otra vez, en el versículo 5, habla del gran número de profetas que habían testificado sobre un Mesías que era el Redentor del mundo. De nuevo, una calificación. Para mí, como lo veo escribiendo esto, al igual que con Pablo, ¿verdad? Cuando continuamente hablan de eso, ponen un calificativo como ese, sobre el Hijo de Dios, como hace Juan, y un Redentor del mundo, un Salvador del mundo, es porque se están asegurando de que no es lo que se estaba predicando, de que no es lo que se predicaba en su entorno. ¿Cierto? Ya sean los judíos en el tiempo de Jesús, o ya sean los judíos en Judá, en Jerusalén, en el tiempo de Ley. Y luego repasaremos esto más con el relato de Nefi, de la visión y profecía, pero él habla otra vez de Juan el Bautista, ¿verdad? Eso siempre está ahí. Es tan interesante para mí que aquí tienes al Redentor del mundo, y sin embargo siempre traes a Juan el Bautista, o un preparador, ¿verdad? Las palabras aquí son, y también habló acerca de un profeta, este es el versículo 7, que vendría antes del Mesías para preparar el camino del Señor. Es la procesión, ¿verdad? Sí, incluso él debería salir y clamar en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y luego entra en detalles, porque hay entre vosotros uno a quien no conocéis, y es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle los zapatos. Y mucho habló mi padre acerca de esto. Así que puedes verlo exponiendo sobre la ley inferior. Puedes verlo exponiendo sobre el sacerdocio arónico. Puedes verlo exponiendo sobre cómo tienes que preparar las cosas primero, y que hay una administración, un sacerdocio para eso. Y luego está el sacerdocio de Melquisedec. Pero estas cosas siempre tienen que ir juntas, las leyes superiores e inferiores, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. No se puede tener uno sin el otro. Ambos son necesarios. Ellos representan los cielos y la tierra, representan al Salvador directamente y representan las cosas temporales. Y entonces tienes que unir todo esto. De eso se trata la creación. Se trata de las cosas celestiales manifestándose y dirigiendo las cosas temporales y creando una nueva creación a partir de eso, organizando una nueva creación a partir de eso. Y parece que está hablando de las palabras de Isaías aquí y tal vez muchos otros también, muchos otros de los profetas que no tenemos, Cénic y Cenos y Neum y tal vez algunas otras cosas que no lo han hecho a través de toda la edición y las traducciones y los escribas. Pero en el versículo 9 dice, y mi padre dijo que bautizara en Betábara, al otro lado del Jordán, y también dijo que bautizara con agua. Muy específico. Para mí él está distinguiendo eso de bautizar con el Espíritu, que es el sacerdocio de Melquisedec. Incluso que debería bautizar al Mesías con agua. Y después de haber bautizado al Mesías con agua, debería contemplar
y dejar constancia de que había bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Esto está muy centrado en Cristo, muy centrado en la doctrina de Cristo. Cordero de Dios, de donde sacamos esta referencia, aparece de nuevo en Isaías. En arameo, cordero también significa siervo, así que es la misma palabra. Así que el siervo de Dios, hay varios lo que llaman cantos del siervo en Isaías. Son escrituras mesiánicas. Así que puede que estemos ante algo muy parecido, un pequeño juego de palabras con el Cordero de Dios. Por supuesto, también se refiere al Cordero Pascual. Y luego Nefi relata las palabras de Lehi sobre los gentiles y los judíos siendo dispersados, y cómo todo vuelve a juntarse. Y de nuevo, si me has escuchado por un tiempo, sabes cómo hablo sobre el pacto. Y que no es solo un pacto entre nosotros y el Señor, es un pacto entre nosotros, hijos de Dios. Eso es la caridad para nosotros. Tenemos que estar separados. Toda la historia de la creación trata de la separación y luego de la unión. Y así como hijos de Dios, todos estamos separados de muchas maneras a los gentiles y los judíos y los israelitas y toda la obra y el plan de salvación, la obra y la gloria de Dios. Es una especie de este pacto, proceso de separación y luego unir todo. Es lo que sucede con la humanidad para empezar. Nos alejamos de Dios y nos separamos y luego volvemos a unirnos. Es como la palabra que dije, separar, ¿verdad? Eso significa separar como un cuchillo, una cuchilla. Y también significa aferrarse, juntarse, aferrarse, unirse. Y esta es una gran parte del libro de Mormón. Es todo acerca de este pacto que el Señor tiene, el pacto abrahámico, que de una manera u otra serpentea, como dice Lehi, como un olivo, y diferentes ramas son injertadas, y algunas funcionan y otras no, pero es todo este trabajo y gloria de Dios para llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna del hombre. Pero entiendan aquí, por las palabras de Lehi, que ser injertados es que llegan al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Y entonces él baja aquí, después de que él habla otra vez acerca de estar en la tienda de Lehi, y dice en el versículo 17, y sucedió que después que yo, Nefi, oí todas las palabras de mi padre acerca de las cosas que vio en visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por título importante aquí, por la fe en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías. Vamos a ver, en gran medida, este título de Hijo de Dios en el relato de Nefi, que es más explicativo que lo que tenemos aquí. Más explicativo que lo que tenemos aquí con Lehi. Y el Hijo de Dios era el Mesías. Vean, él está imponiendo esto una y otra vez, debido al ambiente en el que ha estado. ¿Quién debe venir? Y yo, Nefi, estaba deseoso también de ver y oír y saber de las cosas por el poder del Espíritu Santo, que Lehi había visto, ¿verdad? En el versículo 19, el que diligentemente busca, hallará, y los misterios de Dios le serán revelados. Eso es, en última instancia, en mi opinión, volviendo al lugar santísimo, con los misterios de Dios. Y entonces conseguimos un poco acerca de las obras de Pablo, y especialmente las obras de Santiago, correcto, donde dice aquí en 21, por lo tanto recuerda, oh hombre, por todas tus obras serás traído a juicio. Importa lo que haces, importa cuáles son tus decisiones, importa cuáles son tus acciones. Se nos da la oportunidad del Señor y de nuestro Padre en el cielo, pero depende de nosotros y de cómo actuamos. Y así es como terminamos el episodio. Y nos preparamos aquí y hemos sentado un poco las bases para lo que vamos a obtener de Nefi, que es un ancla, ¿verdad? Su relato de la visión de Lehi aquí es un ancla para todo el resto del libro de Mormón. Hablaremos la próxima vez.